Pasa vos. Vamos a iniciar, hermanos. Acuérdense que estamos viendo los capítulos 6 a 10 de Deuteronomio, así que tenga, por favor, ahí el Shema sobre todo. Y la sesión pasada estuvimos hablando de pedagogía. Bueno, es que la palabra pedagogía, hermanos, viene del griego. Eh, Paidos, que es niño, y Gogos, que era el esclavo que generalmente... Ok, gracias mis hermanos. Les decía yo que, bueno, ahí entre los maestros había ese chiste de que decían, pues es que los maestros siempre hemos sido esclavos, ¿no? Porque el Gogos, el pedagogo, era el esclavo, el que siempre andaba con el niño para todas partes. Generalmente los romanos lo que hacían era que, como admiraban mucho a los griegos, le compraban al niño un esclavo griego. O sea, en vez de comprarle un juguete, le compraban un esclavo. Y el esclavo platicaba con él, entonces el niño tenía que aprender griego. El niño aprendía griego para empezar, y también ese esclavo generalmente era un esclavo educado. Era un esclavo que sabía de matemáticas, de filosofía, de religión, etcétera, para que le enseñara al niño. Entonces, realmente eso es lo que significa la palabra pedagogo. Y decíamos que la escritura, hermanos, obviamente el más grande pedagogo pues, es Dios, porque Él es el mejor educador que existe. Y aquí decíamos que el Shema planteaba también la cuestión educativa, ¿se acuerdan? Y decíamos que planteaba una metodología, planteaba desde un método muy simple como es la repetición para la memorización, hasta el discutir la palabra de Dios y todo esto con el fin de que se interiorizara, ¿no? Yo creo que el primer método, hermanos, todavía se sigue usando mucho. Yo, la verdad, nunca creí mucho en este método porque fíjense que todavía las personas que enseñan idiomas, todavía hay quienes ponen al niño a repetir muchas veces las palabras, tanto por escrito como de forma oral. Y fíjense que lo que le pasa a estas personas que aprenden de esa manera el idioma es que sí lo aprenden, pero les lleva mucho más tiempo. Eh, Se vuelven muy lentos. ¿Por qué? Porque el idioma, en mi opinión, se debe de aprender en un contexto. Es decir, yo estoy con una persona a la que no conozco, entonces ahí es donde uso el idioma, ahí es donde uso, me llamo, oye, yo me llamo tal, ¿tú cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿En qué escuela estabas? Y así, ir planteando situaciones cuando esos dos niños ya tienen una relación, entonces hay que introducir otra situación que es hablar a lo mejor sobre los maestros, sobre los horarios, sobre el lunch, etcétera, ¿no? Y esto, el aprendizaje contextual es mejor. Y Israel entendió que nada más deberían de haber practicado este método, y bueno, hasta la fecha, ellos se acuerdan que teníamos aquí lo que se llama la filacteria. Decíamos que la traducción inicial de esto es un amuleto, relicario, protección o guardián. Y pues sí, trajo consigo, hermanos, lo que vemos en la época de los fariseos, que la gente se sabe de memoria muchos textos. La gente, bueno, entre los judíos no oran, ellos rezan, igual que los católicos, es decir, se aprenden de memoria las oraciones, los salmos sobre todo, y lo que hacen es recitarlos. Fíjense que estuvo aquí mi prima el fin de semana
y estaba, obviamente, pues ya saben, se les invita del alimento. Ella no quiso comer otra cosa más que le dijeron, como ya sabemos cómo es, había aguacate, entonces le dijimos, pues, aguacate, y eso sí aceptó. Y la oí que muy bajito rezaba, decía en hebreo una oración, y le pregunté, oye, ¿qué estás diciendo? Y me dijo, mira, nosotros decimos, como el aguacate es un fruto que da la tierra, entonces decimos, bendito seas, Señor, porque nos das de los frutos de la tierra para que nosotros nos alimentemos o nos nutramos. Y me dice, y tenemos que variar según el tipo de alimento que comemos. Y bueno, yo lo decía, hermanos, porque, no sé, en este método de repetición y de aprendizaje de memoria, eh, pareciera pues que inclusive ni con nosotros a veces ha dado resultado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces sabemos? Dani, ya perdimos tu audio. No se interioriza, ¿no? Perdón, ¿Abrasta? Dani, no sé si fui yo Sí, solamente, pero perdimos su audio por un instante. En sí. el último minuto o segundos ya no te escuchamos. Ay, perdón, hermanos. Perdón. Bueno, les estaba diciendo, hermano, ¿ya se oye? Ahorita sí ya se recuperó. Sí, Ok. Abracito, no seas malo. Luego que notes eso, ábreme el micrófono. Abre tu micrófono, ¿no? Para que me digas si pues pueda yo repetir o a ver qué hago ahorita aquí con el teléfono. ¿Sí? ok. Gracias, Abracito. Creo que, ok. Ok. Les decía yo que el método de repetición da pocos resultados, hermanos, porque a veces podemos tener un gran bagaje en la memoria, pero bueno, al menos lo que yo creo es que si ese texto no ha impactado en nuestro corazón, es decir, no está ligado con las emociones, difícilmente se va a volver algo que podamos actuar, ¿no? Eh, Cuando impacta las emociones me refiero a que no solamente entendemos en texto, sino nos mueve, nos conmueve, ¿no? Algo adentro de nuestro ser eh, se siente impactado y sentimos una emoción fuerte y fíjense que aún allí todavía esto no se ha interiorizado. Yo creo que, bueno, pues el maestro de maestros usó muy bien los métodos propuestos de repetir, de discutir, pero más de interiorizar, porque fíjense que para mí lo que les decía del idioma, de cómo se aprende dentro de un contexto. Dani, te dejamos de escuchar. ¿Sí me oyes, Dani? Dani, Yo sí lo oigo a usted, hermano. no, pero a Dani. Dani, el que quiere que me escuche es Dani, hermano. ¿Sí? Esperemos que se restablezca su conexión. ¿No, no me oyen? Te dejamos de escuchar hace 20 segundos, Dani. Ok. Perdón, hermanos. Es que como el tema es de repetir las palabras, Dani, estás un Voy a poco... estar repitiendo. Gracias, Ivancito. Sí, les decía yo que el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, él aplicó muy bien esto de poner lo memorizado en un contexto, poner lo que ya se entendió, ponerlo en un contexto en el que la persona pueda actuar.
Es decir, y les decía que para mí eso es lo que está proponiendo el método que Dios plantea en este verso al final, donde dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, el Señor está planteando que si aplicamos la palabra en cualquier lugar que nos encontremos, ya sea en nuestra casa, en el transporte, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en cualquier contexto, si empezamos a aplicar la palabra, entonces se vuelve un verdadero aprendizaje, porque forma parte ya de la persona, de su forma de ser, no solamente de su saber, no solamente sabe las cosas, sino que las hace y comprende y además tiene un motivo de por qué hacerlas. ¿Se acuerdan que por eso decíamos que el Shema comienza con la palabra amarás al Señor, ¿no? Muy bien. Y bueno, déjenme decir nada más una cosa más aquí. Fíjense que, no sé, creo que en general los seres humanos somos muy dados a volvernos fetichistas, ¿no? Es decir, ¿qué es un fetiche? Es un objeto que nos recuerda una situación o una persona o una cosa. Y con el uso de este fetiche o de este amuleto, comenzamos a darle mucho peso al amuleto. Perdón que me esté extendiendo en esto, hermanos, pero me parece muy importante porque, no sé, a mí sí me pasó, yo no sé si a alguno de ustedes también, pero a mí sí me pasó que el día que se me olvidaba orar en la mañana, decía, ay, me va a ir muy mal hoy, porque no oré, no oré. Y entonces comencé a pensar en la oración, hermanos, como un amuleto, como algo que si no lo hacía me iba a pasar algo mal, ¿no? Era de mala suerte, pues, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a Él, que comencé después a pensar, dije, no, no, esto no está bien. O sea, la oración no es un amuleto, no debemos de hacer de ninguna cosa, aún de la oración, un amuleto. Y fíjense que alguna vez platicando con algunos hermanos me di cuenta que pensaban lo mismo. Y decían, no, 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 yo que me regreso a mi casa porque no había hecho mi oración. Y yo lo que le decía al hermano, le decía, hermano, es que se puede orar estando fuera de la casa, ¿no es cierto? Para empezar, se puede orar fuera de la casa. Se puede orar con los ojos abiertos. Se puede ir mentalmente en el interior hablando con Dios, ¿no es cierto? Creo que a mi hermano Abraham Velázquez lo he escuchado decir eso, ¿no es cierto, Abrancito? ¿Verdad? Sí, Dani, coincido contigo. Gracias, Abrancito. También era para checar que sí me sigan oyendo. No sea que siga yendo el internet. Gracias, Abrancito. Y yo creo, hermanos, que lamentablemente para una gran mayoría del pueblo judío, el Shema pues se ha vuelto una cuestión así como de amuleto, porque nada más lo traen allí en sus filacterias, lo traen, traen el rollito o lo tienen ahí en su casa, en la puerta de su casa lo tienen, pero a veces no ha impactado. Igual que nosotros, yo creo que pues afortunadamente hay gente que sí, hay hermanos que sí logran actuar, comprender y a través de esto amar cada vez más a Dios, ¿no? Eh, por eso yo creo que muchos de los salmos repiten la frase, porque Él es bueno, ¿no? Porque Dios es bueno. Toda la escritura repite a veces textualmente y a veces realmente en el significado. En muchas partes de la Biblia nos deja ver que Dios es bueno y esto viene de que reflexionemos cómo vivimos su palabra.
al vivir su palabra tendríamos que reflexionar en cuáles fueron las emociones que sentimos, cuál fue nuestro estado de ánimo. Muy bien. Si no hay alguna participación, hermanos, vamos a avanzar un poquito. Todavía estamos en Deuteronomio 6. Perdón porque nos hemos pasado mucho tiempo aquí, pero a mí me parece un capítulo crucial de la escritura, Deuteronomio 6. No sé si alguien quiera participar, ¿no? Bien. Hermana Sarita. No, Beatriz. Betty, adelante, por favor, Betty. Bueno, la cajita que yo considero, quizás no sé si es una pregunta, es la filactería, es una cajita, donde esa cajita ponían Sí. Sí. los cuatro versos, desde el 4 al 9, los traían escritos. Y creo que eso ya los leímos la vez pasada, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Sí. Jehová uno es, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenían que recordar los judíos. Esa es la cajita que ellos traían. Yo no lo veo como un fetiche, sino más bien como un recordatorio de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? Donde les dice que amarás a tu Dios y eso lo repetirás a tus hijos, hablarás con ellos, hablarás en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, ¿sí? Yo considero que eso era lo que Dios Okay. había dicho, que recordaran siempre en su corazón y a su familia que Dios era el único y que Dios estaba con ellos. No lo considero como un fetiche, ni como, ni como algo de superstición. No sé si estoy equivocada. Ese es mi comentario. No, de acuerdo, Betty. No cierres tu micrófono. ¿Qué es lo que Dios quiere que recordemos, Betty? ¿O qué es lo que Dios quería que recordara Israel? Que lo amáramos a Él como nuestro único Dios. Amarás a tu Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda Ok, yo te digo una cosa. tu fuerza. Si alguien te dice, recuerda que me amas, ¿ya por eso te ama? Bueno, las palabras al hecho hay mucha diferencia. Dicen que del hecho. Eso es precisamente lo que estamos tratando, Betty. Que a veces podemos estar repitiendo mucho. Es más, yo he conocido matrimonios que a cada rato le dicen a su esposa o a su esposo, te amo. Y créanme que yo al principio decía, híjole, qué bárbaros, qué pareja, porque todo el tiempo se están diciendo. Pero después, hermanos, supe unas cosas terribles por boca de ellos, que me platicaban cómo era su relación y cómo se hablaban en su casa. Yo decía, caray, Por eso, no basta que uno repita, ¿no? Es cierto. perdona la interrupción. Por eso del dicho al hecho hay mucho trecho. Tú me puedes Ajá. decir que Como lo que estamos hablando, querida Betty, es ¿qué método de aprendizaje nos llevaría a que amemos a que a hagas Dios? conciencia, o sea, tú me puedes decir, yo te amo, yo le puedo decir a Dios te amo, pero lo que me va Ajá. a identificar es lo que mis actos, mi actitud hacia los demás, mi forma de tratarlos, mi forma de ser, porque dicen que habla más un hecho que mil palabras. Entonces yo sí te puedo Ok. decir cosas. Entonces aquí lo que Dios trata de decirnos que tenemos que hacer conciencia, realmente amar a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Haciendo su voluntad. Porque podemos decir, pues sí, yo le amo, pero bueno, es que por ratitos. No, eso es lo que Dios no quiere. Por eso dice Dios, llévala en donde quiera que estés, para que nunca te olvides de que me tienes que amar, de que yo soy tu Dios. Querida Betty, me atrevo contigo porque sé que tenemos una relación de confianza, por eso te estoy haciendo estas preguntas. A eso nos referíamos, querida Betty, con esto de que a veces las cosas
se vuelven un fetiche o un amuleto. Y créeme que tanto en el pueblo judío como a veces entre nosotros, a veces usamos amuletos, ¿no? Bueno, tú eres de la gente de antes en la iglesia. ¿Te acuerdas que usábamos la estrella de David? Sí, como ¿No? era un símbolo, nada. Yo siempre lo vi como un símbolo, como una identidad del pueblo de Israel. No, y qué bueno, No qué para mal, bueno, no para qué mal. bueno. Pero tú sabes que había personas que, haz de cuenta que hasta en una situación difícil agarraban la estrellita como diciendo, pues ahorita que la traigo me va a ir bien. Y yo conocía hermanos así. Y a veces eso nos pasa. Es decir, que bueno, ahorita tú me acabas de dar la respuesta, es decir, la repetición no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Ok, gracias, Betty. Hermano Adán y luego mi hermano Iván. Comentario. Sí, y bueno, hablamos del Shema y yo creo que a lo mejor de otra manera, pero vamos a coincidir. Está muy relacionado con por supuesto, con el oír, ¿no? Con el oír, pero el guardar y el ver, o sea, son sentidos bien importantes, ¿sí? ¿Y qué es guardar aquí? Aquí es la comprensión de entender que guardar la vida, porque está muy relacionado el término con lo que es la sangre y el agua, ¿sí? Y si nosotros recordamos, la palabra de Dios también relaciona mucho su palabra con el agua, ¿no? Dice, ríos de agua viva correrán por tu vientre, ¿sí? Entonces, es esa comprensión, ¿no? De entender esa profundidad de las cosas, lo que te lleva a amar a Dios, ¿no? El entender, tú decías, el interiorizar, ¿no? Voy a poner otro elemento, el ser humano, el Adán, que es aplicado también a la mujer, porque dice Génesis 5:2, y llamó el nombre de ellos Adán, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que tú en tu predicación mencionabas las diferencias, ¿no? Pero también hay la semejanza en el diseño y los elementos que componen ese diseño es de un ser capaz de decidir, ¿no? De decidir está muy relacionado con la puerta, por el término, por la D, ¿no? De Adán, que es una letra en hebreo que es Dalet, y Dalet es puerta. Entonces, esa capacidad que tiene de abrir esa puerta, ¿sí? Y decidir, ¿sí? Y decidir ese camino del bien y el mal, pero que está en la naturaleza de él. O sea, en el hombre hay esa naturaleza tú mencionabas, ¿no? De la parte divina, pero también dice Pablo que dentro de mí, dice, hay algo, ¿no? Contra lo que yo lucho, ¿sí? Y entonces, son esas naturalezas, pero decidir, o sea, sobre la vida, y al entrar la palabra de Dios, esa comprensión que tenemos, ¿no? De lo que del significado de su palabra, de lo que es Dios. Entonces, por eso yo mencionaba el término de la puerta, y es ese Shema, no sé, entender, ¿no? Esa comprensión de esa puerta, y está muy relacionado con el hecho de por qué a la puerta le pusieron la sangre, ¿no? Del cordero, ¿sí? O sea, está hablando de esa puerta del corazón que debe de estar marcada con la sangre del cordero. Y por eso está muy relacionado el término, el Shema, por una de esas letras que significa agua y sangre, ¿sí? Y si nosotros vemos en el costado del Señor Jesús cuando le atraviesan, yo lo relaciono con eso, ¿no? Que sale sangre, ¿qué? Y agua, o sea, todo está yo encuentro mucha relación, ¿no? Y yo encuentro eso que tú mencionas, interiorizar, es cierto, es esa comprensión, ¿no? De lo que, de la composición del ser humano, del entender esa puerta que es Cristo Jesús, porque dice, yo soy la puerta, ¿no? O sea, todo eso, toda esa comprensión, que bendito sea Dios, bueno, nosotros, más allá del judaísmo,
pues hemos entendido, ¿no? Hemos entendido quién es esa vida, ¿no? Esa sangre de quién es, esa agua que es Cristo Jesús. Entonces, en ese Shema, pues está toda esa comprensión que a lo mejor ellos no sé si sea correcto decir que nosotros lo hemos comprendido de mejor manera, ¿no? Entonces eso te lleva a interiorizar lo que tú mencionas, ¿no? El entender todo ello, pues te lleva a amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios y como dices, ya no es una cuestión mecánica, ¿no? De una repetición o de suerte, ¿no? O de poner en el hecho de tenerlo como un amuleto, sino el entender el significado de lo que Dios quería a través de ello, ¿no? Y me refiero en el Shema, que está muy relacionado con el oír, porque es a través del oír como entra la palabra de Dios, pero también es a través del ver, y es ver esa maravilla, ¿no? El hecho de ver el cielo en la noche, ¿no? Bueno, aquí ya no lo vemos en la ciudad, ¿no? Y es esto, ¿no? Donde yo a lo mejor me equivoco, pero relacionado el hecho de unir el cielo y la tierra, en las noches es cuando podemos ver esa maravilla del universo, ¿no? Y entender, ¿no? Que hay un creador, ¿sí? Y en el día, bueno, en el día desarrollamos, pero también es la comprensión a través de oír, ¿no? Bueno, gracias, Dan. Sí, no, gracias a ti, Adancita. Mi hermano Iván. Sí, muchas gracias, Dani. Aunque has sido muy amplio tú al explicar de fetichismo, me parece que ha sido muy bueno, porque todos hemos caído. O por lo menos te hablo de mí. Estaba platicándole a Becky que a veces uno cae porque el fetichismo finalmente es darle virtudes a las cosas que no tienen. ¿Sí? Y le comentaba que yo sí he caído en muchas cosas así, porque no vemos el sentido. Por ejemplo, hay un himno que cantamos, Santa Biblia, para mí, que está precioso, ¿te acuerdas? Dice, eres un tesoro aquí, pero pareciera ser que nosotros nos vamos y le damos virtudes a la Biblia, al libro, pero realmente es la palabra de Dios cuando la comprendemos. Y lo que yo entiendo que lo que tú estás diciendo es el fondo de lo que Dios quiere de nosotros, amarlo sobre todas las cosas. Pero uno de los métodos que ocupó posiblemente fue el brazalete que tú decías, pero con el tiempo ese brazalete se convirtió en idolatría y entonces llegó a ser fetichismo. Pero tenemos muchas cosas que a veces tenemos que quitárnoslas, ¿no? A unas son costumbres, otras son fetichismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en todo esto porque a veces nos sucede, ¿sí? Entonces, Claro. es hasta donde lo he entendido y me queda claro lo que has explicado. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Ivancita. Sí, 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 muy bien, hermanos. Betty, ¿querías agregar algo? Sí, perdón, yo considero el fetichismo, hermanos, que es algo sobrenatural, es algo que lo utiliza la gente para hacer cosas malas. Y yo creo que esto no creo que se vea así de lo que está hablando la Biblia. No puede ser ese tipo de fetichismo. Esa es una. Dos, ¿cómo vamos a amar a Dios, como te dije, haciendo lo que Él dice? Porque la misma Biblia dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento, el que ama a Dios también ama a su hermano. Entonces yo creo que eso que está ahí puesto en la Biblia, no nada más es para leerlo, repetirlo, sino yo siento que es para hacer conciencia de lo que nos está diciendo Dios. Ah, Y, y yo considero eso, que hay que amar a Dios, pero también no hay que verlo como tú dices, que lo repetía nada más. Yo considero que eso era para que ellos tuvieran presente lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel y que no lo debían de olvidar. Y como dijo el hermano Adán, la sangre que estaba puesta en los dinteles debería de estar siempre presente, porque eso iba a tener una representación más adelante para ellos y para nosotros. No sé si sí, mi comentario está mal. sí, 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 sí. Creo que alguna vez les conté
de este cardenal que lo vi en una película, hermanos. Este cardenal está hablando con una persona y de repente se agacha a una fuente que tiene ahí, saca una piedra y le dice, esta piedra, esta fuente tiene 1000 años. Y esta piedra entonces lleva aquí 1000 años adentro del agua, nunca la hemos removido. Y la parte, la abre y le dice, está seca por dentro. Dice, llevamos 2000 años de cristianismo. Llevamos inmersos en el cristianismo 2000 años. Y Cristo no nos ha penetrado. Me gustó mucho lo que esta persona religiosa dijo. Y a eso me estoy refiriendo con fetichismo. Sí, puede haber a lo mejor muchos conceptos, Betty. Sin embargo, lo que estoy haciendo alusión es el concepto que nos ha explicado muy bien tanto la psicología como la antropología. Y lo explicó muy bien mi hermano Iván. Es simplemente darle poder a las cosas sobre nosotros, ¿no? Es decir, perdón el ejemplo que voy a poner, a lo mejor algunos se sienten lastimados, no es mi intención, hermanos, pero antes teníamos, en Río Blanco, Betty, ¿te acuerdas? Teníamos ahí las tablas de la ley, ¿sí? Y los que íbamos miércoles, sábados y domingos, siempre entrábamos y las veíamos. Y el ritual era que teníamos que leerlas en todos los cultos, hermanos. ¿Se acuerdan? Empezaba el culto de la mañana y había que leer los 10 mandamientos. Empezaba el culto de la tarde, había que leer los 10 mandamientos. Empezaba el culto del miércoles o del viernes, había que leerlos. Empezaba el culto de oración, había que leerlos. Con eso se comenzaban los cultos, ¿sí o no? Sí, correcto. Y yo me acuerdo mucho que el día que se comenzaron a quitar las tablas, hubo hermanos que por eso dejaron la iglesia, hermanos. Dijeron, ¿cómo es posible? Ya no vamos a guardar la ley. Y yo me acuerdo que hablando con uno de ellos, que pues éramos amigos, le dije, oye, ¿qué no has leído donde dice que en aquellos días escribiré mi ley en sus corazones? Y se me quedó viendo, sí, pero tendríamos que tenerlas aquí por escrito. Y le digo, si están escritas en tu corazón, no necesitas ya tenerlas ahí. ¿Y qué es que estén escritas en tu corazón? Pues lo que ahorita tú decías, Betty. O sea, que se vea la consecuencia de que estos versos no estén solamente en nuestra memoria, sino en nuestras emociones, en nuestras experiencias diarias. Es decir, lo vivimos, ¿sí? Una cosa es lo sensorial, una cosa es que aspiremos el café y lo olemos y luego nos lo bebemos y lo saboreamos. Y otra cosa es lo que pasa en el interior de la persona al grado que dice, pues sí me gustó o no me gustó. Y entonces la persona puede repetir esa acción y volverla a un hábito, ¿sí? Sin embargo, aún esta repetición del acto, pues, es la que nos lleva a que un día digamos, ay, cómo me gusta el café, ¿no? Amo el café. ¿Por qué? Porque ya no es nada más una experiencia sensorial, es algo que se quedó en nuestra memoria, se quedó en nuestras emociones, se formó un esquema adentro de nosotros que nos hace tener esta actitud positiva. Actitud. La actitud tiene 3 componentes, hermanos. Porque alguien dice, es que no tiene actitud. No todos tenemos actitud. Es como antes se decía, es que no tiene carácter. No todos tenemos carácter. ¿Sí? Actitud tiene 3 componentes y 2 de ellos son invisibles. El tercero, que es la conducta, es el único visible. Los otros 2 están adentro de la persona, ¿sí? Y son los que realmente mueven a que la persona haga el componente visible, es decir, el que se vuelva una conducta, ¿sí? Ahora, fíjense que aún Jesús, aún
aquellos, a los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Qué les condenó a los fariseos, hermanos? ¿Hacían las cosas conforme la palabra mandaba? Sí. ¿Se sabían de memoria la Torah? Sí. ¿Hacían las cosas como mandaba? Sí. Pero lo que los movía dentro de su corazón, que era el componente más importante, el amor, ese no lo tenían. No era el amor, como tú mencionaste ahorita, Betty, el amor a Dios y el amor al prójimo, lo que movía a la persona a hacerlo. Y eso era lo que Dios realmente quería. Abrancito Velázquez, tenía levantada tu mano, mi hermano. Adelante, por favor. Dani, ahorita que estaban hablando de los fetiches, me vino a la mente algo que, pues a lo mejor puede ser que no coincidan conmigo, pero yo lo visualizo así. Algún día leí una frase que decía, nunca discutas con alguien que se cree sus propias mentiras. Y creo que eso es cuando tú tienes un fetiche, ¿no? Dale el valor que quieras al objeto que quieras. Ya habían mencionado hasta la misma Biblia o cualquier objeto, ¿no? La estrella de David, las tablas de la ley. Cuando le damos ese valor, empezamos a creernos mentiras. Y eso empieza a tener un valor que no es falso, ¿no? Y cuando alguien se cree sus propias mentiras, lo más importante ya no es discutir con una persona así. Y creo, a lo mejor ahí me equivoco, que hasta el mismo Dios no lo hace, porque ahí nos olvidamos de Dios, porque le damos más valor a un objeto o a algo que no tiene valor. Y dice Dios que si tú te olvidas de Él, Él se va a olvidar de ti. Entonces, es muy peligroso esto de lo que se está hablando, porque ahora le podemos dar valor a cosas realmente insignificantes, ¿no? Y que podemos pensar que sustituyen unas cosas por otras, ¿no? Y que tienen el mismo valor, y no es así. No sé si con mi comentario los revolví más, pero se me hizo como que acordarme de esto ahorita de lo que estaban hablando. Perdón, Dani. Sí, sí, sí. Por eso quise, disculpen hermanos, por eso a lo mejor quise abundar en esta parte de las filacterias y de cómo interpretamos a veces la escritura, porque, hermanos, un día discutí con algunas personas sobre qué era idolatría y ellos me decían, pues es que todo mundo se hace dioses de todo y decían, y no está mal. Y yo decía, bueno, idolatría es adorar a lo creado antes que al creador. Así de simple. O sea, es adorar lo creado y no al creador. O sea, porque hay gente que adora lo creado, hermanos. Se ha extendido muchísimo un movimiento, todas las culturas, desde antiguo, que se llama panteísmo. Es decir, la piedra es un dios, el árbol es un dios, el agua es un dios, ¿sí? Y entonces, no dejan de ser cosas creadas, hermanos, maravillosas, pero creadas. Es decir, detrás de todas estas cosas nosotros decimos, el que las hizo es Dios. A lo mejor por eso el judío, fíjense que cuando generalmente no dice que Dios te bendiga, generalmente dicen que el Eterno te bendiga o que el Creador te bendiga, ¿no? Es decir, hacen alusión a que hay un solo Creador y hay uno solo que es eterno, ¿no? Y me parece que esto es bueno, ¿no? El hacer alusión a esto. Ahora, en cuanto al fetichismo, hermanos, créanme, que si hiciéramos una estadística, yo creo que saldría una cuestión terrible en la estadística de que a lo mejor más del 80% de los seres humanos somos fetichistas. Nos encanta adorar las cosas, hermanos. Y
nos vinculamos a las cosas y les damos poder sobre nosotros, ¿no? Es decir, yo he visto gente que llora porque no se pudo comprar tal carro, hermanos. O que no pudo tener tal cosa y la persona está muy triste. Y yo digo, híjole, si esta persona se puso triste por una cosa, es que tiene un valor muy grande en su vida esa cosa. O si sintió que su día, yo tenía una amiga, hermanos, en el trabajo, que pues obviamente cambiaba de color sus vestidos diario, ¿no? Pero un día se me ocurre decirle, oye, te ves muy bien con amarillo. Dice, no es que me vea bien, es que hoy debo venir vestida de amarillo. ¿Por qué? Porque creo que era miércoles. Dice, los miércoles se debe uno vestir de amarillo para que la energía que emana del sol y de las cosas te afecten positivamente. Y yo digo, pues eso es fetichismo, ¿no? Y es idolatría. Es superstición y es idolatría. Adelante, Adancito. Sí, bueno, ahorita recordando del sábado, que nos decía Abraham Gordillo, ¿no? Que la finalidad bueno, veíamos de la ley, ¿no? Y bueno, ley pues hay que recordar que está aplicado a todo lo que es el Antiguo Testamento, entonces en ello abarca lo que es el mismo Shema, ¿no? Es que la finalidad de todo ello era que el hombre viviera bien, ¿no? Que fuera feliz. Y el otro término que utilizaba Abraham era completud, no sé si lo recuerdo bien, que fuera completo, Sí, ¿no? la Entonces a lo plétora. mejor, sí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando el hombre entiende lo que es ese creador de Dios y lo lleva a esos términos que mencionamos de feliz, de vivir bien y vivir completo, pues es ahí, ¿no? Lo que, no sé, a lo mejor lo que tú nos quieres decir y que, bueno, nos lo has dicho muy bien, el haber interiorizado, ¿no? Lo que es lo que es estos conceptos, ¿no? Entonces, a lo mejor, vamos, esto que llevaban, pues debería de ser una marca de decir, yo soy un hombre feliz, ¿no? Soy un hombre completo, soy un hombre que vive bien, ¿no? O sea, delante de Dios. No sé, Dan, gracias. No, al contrario, Adancito, muchas gracias. Creo que Pablo en 1 Corintios lo dice de una manera excelente, ¿no, hermanos? Dice, hablando del conocimiento, dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como si nada más fuera un metal que le tocan y vibra, pero no da nada, no sirve, dura un instante, ¿no? Y también dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero la razón que tengo para entregarme por otros no es el amor, pues de nada me sirve. Y si entregase todos mis bienes, todo lo que tengo, vendiera mi casa, mi carro, todo lo que tengo, y dijera, se lo voy a dar a los pobres. Pero mi razón no es el amor, soy nada. Es decir, hermanos, que estamos pasando del mundo de los qué, del qué hacer, estamos pasando al mundo del por qué hacer, que es en lo que estaba yo tratando de enfatizar. O sea, no solamente hacemos las cosas, sino nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar en por qué hacemos las cosas. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro motor? Si lo que nos mueve, como decía el Señor Jesús, pues es que los demás nos vean, pues ya tenemos nuestra paga, ahí está nuestra recompensa, ¿no? Lo que estábamos buscando. Pero si lo hacemos por amor, entonces estamos realmente aplicando y viviendo lo que el Señor quiere que vivamos, ¿no? Es decir, poniéndolo en términos de la ley, ¿no? ¿Se acuerdan que muchos hermanos judíos
querían en la primera iglesia que los gentiles se circuncidaran. Y Pablo les dijo, ya no es necesario. La circuncisión era un símbolo de pertenencia. Ustedes ya pertenecen porque la verdadera circuncisión, la verdadera marca de que ustedes son de Dios es su vida. La verdadera circuncisión ya no es la del prepucio, ya no es la del el miembro masculino, es la del corazón. La circuncisión se daba por dos razones. Una, por limpieza, y la otra, que era la más importante, porque decían, con esto todo el mundo sabe que soy miembro del pueblo de Dios. Y Pablo dice, eso ya no es necesario. Si su vida de ustedes demuestra que son de Dios, pues entonces no es necesario que se circunciden. Ni siquiera necesitan estar desnudos para que la gente sepa. El que ustedes lleven una vida limpia y buena delante de Dios, pues es que están circuncidados delante de Dios. Y bueno, aquí la pregunta que yo ponía era, ¿qué debe recordar el pueblo? Porque ahí decía, el Shema, ¿se acuerdan? Dice que todo esto era para que el pueblo se acordara, ¿no? Todo este método era para que el pueblo se acordara. ¿Qué es lo que debe recordar el pueblo? ¿O qué es lo que debemos recordar? Habría que pensar en estas preguntas. Bueno, hermanos, esta es mi forma a lo mejor de entenderlo. Habría que pensar qué nos recuerdan los objetos, ¿no? Es decir, ¿qué nos recuerdan las cosas? Las cosas nos recuerdan un placer personal, nos recuerdan una aversión personal, nos recuerdan un evento en nuestra vida pasada agradable o desagradable. ¿Qué nos recuerdan los objetos, no? Me acuerdo muy bien que una vez nuestro hermano Toño Loza hizo una dinámica. Habían fotos de objetos ahí en la pared y nos dijo, ustedes escojan uno. Y me acuerdo que yo escogí un reloj porque ese reloj, mi papá, me recordaba a mi papá porque mi papá me lo había regalado cuando yo era todavía un adolescente. Y ¿qué nos recuerdan o a quién nos recuerdan los objetos, ¿no? ¿Qué objetos tienes tú en tu casa y qué te recuerdan? Todo, bueno, es mi interpretación de lo que dice el Shema, ¿eh? O sea, ¿qué objetos tenemos y qué nos recuerdan o a quién nos recuerdan? ¿Qué es un pacto con Dios? Porque Dios quería que recordaran que habían hecho un pacto con Él. ¿Qué es un pacto con Dios? ¿Qué pactos has hecho con Dios? O sea, me refiero, hermanos, a cuál es nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación? Con Israel hizo un pacto y está muy claro ahí. Pero nosotros hemos hecho otro. Y es un pacto mayor, porque es un pacto sellado no con la sangre de un cordero como hacía Israel, sino con la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Si nosotros también hemos hecho un pacto con Él. ¿Y cómo hacemos para recordar ese pacto que hemos hecho con Él? Entonces, acabamos de tener una hermosa ceremonia el martes pasado, que fue la Santa Cena, la Cena del Señor. Y es una forma que nosotros tenemos para recordarlo. Sin embargo, hermanos, vuelvo a lo que estábamos viendo, hemos estado viendo en esta sesión. A veces el día de la cena puede ser para muchos el único día que nos acordamos del pacto que hemos hecho. ¿No es cierto? Y se vuelve también a veces un fetiche, hermanos, ¿no? Es que si no tomo la cena, aquí dice la escritura que voy a ser cortado. Y no, entonces, ¿por qué motivo tomamos la cena? Pues porque tenemos miedo, hermanos. Y no es el motivo para tomar la cena.
el motivo para tomar la cena es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga y recordar que hemos hecho un pacto con Él. Y este pacto, no sé si estén de acuerdo conmigo, hermanos, yo creo que este pacto debe recordarse todos los días, ¿no? Y este pacto con Él debe regir mi vida. Y no es decir, bueno, voy a esperar a que llegue la cena para acordarme, ¿no? De que tengo un pacto, una relación con Él. No sé si alguien quiera comentar algo todavía. Betty, adelante, querida Betty. Ay, a ver si no hablo incongruencias. Tú Bueno, habla, Betty. yo creo que los 10 mandamientos que nos dice Dios aquí que los debemos guardar son también para que nosotros recordemos 2 promesas que nos hizo Dios, ¿sí? En un mandamiento dice que el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida, ¿sí? Esa es una promesa que Dios nos da a través de los 10 mandamientos. Y yo pienso que es una promesa muy grande porque ahí dice que nos va a dar vida y aparte nos va a dar que nos vaya bien. Ese es uno. Son 3, pero no recuerdo el otro, hermano, la otra promesa. La otra promesa es que Dios nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, ¿sí? Porque en eso se encierra toda la ley y la ley de los profetas. Ese es otro mandamiento porque ahí nos está diciendo que todo lo que los profetas han dicho, todo lo que de lo que hemos aprendido de cuando entregó los 2 mandamientos a Moisés, tienen vida, ¿sí? Y tienen vida en abundancia para todos y cada uno de nosotros. No recuerdo la tercera promesa de momento, ahorita me acordé de esa promesa, pero yo creo que una que es tangible y la vivimos día a día es la de honrar a nuestros padres y tendremos vida y también tendremos largura de días y también el bien si nosotros lo hacemos. Perdón, si no va con la pregunta que tú hiciste. No, está bien, Betty. Te agradezco porque fíjate que nos estás llevando a que avancemos cuando menos en estos 3 minutos que nos quedan, a ver el capítulo 7. Déjenme nada más leerles esto y con esto vamos a terminar. Capítulo 7, los versos 12 en adelante. No los voy a leer todos, es larga lectura. Les pido que ustedes, bueno, yo creo que lo están haciendo, están leyendo en casa. Pasemos al capítulo 7, hermanos. Déjenme leer del verso 12. Aquí el subtítulo de mi Biblia dice bendiciones de la obediencia, que es algo que Betty mencionaba. Voy a leer y luego los voy a dejar de tarea una pregunta para reflexionar, ¿no? Para la siguiente sesión. A raíz de lo que Betty mencionaba, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, es un pacto, por lo tanto, de 2 vías, ¿no? Como todo pacto lo es, o sea, tú cumples tu parte, yo cumplo la mía, que si tú guardas los decretos y los pones por obra, es decir, no solamente te los sabes y los entiendes, sino que los actúas, los vives, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, fíjense lo que Dios está prometiendo 2 cosas. Es decir, yo mantendré mi promesa de lo que voy a hacer contigo y voy a tener compasión, voy a tener misericordia, que fíjense que a mí me parece que esta parte, si el pacto estuviera completo, no se hubiera agregado esta parte. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero era suficiente que el Señor dijera, si tú has oído estos decretos y los has guardado y puesto por obra, entonces Jehová tu Dios guardará contigo el pacto, ¿no?
Si tú guardaste el pacto, yo también lo guardo. Hasta ahí se debía haber quedado, ¿no? Pero fíjense lo maravilloso que es Dios, y agrega, y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob misericordia, ¿no? Y misericordia, fíjense que ya no es parte del pacto, es otra promesa. Al menos así lo veo yo aquí en el verso y así lo veo yo en la escritura. O sea, misericordia es cuando, bueno, el pacto es decir, yo te doy lo que tú mereces, ¿sí? Tú obedeciste esto, por lo tanto te mereces un premio, te mereces que yo te cumpla y te dé esto como recompensa a lo que guardaste. Pero la misericordia no es eso, hermanos. La misericordia es que yo te doy cuando más necesitas de mí. No tienes méritos. No tienes méritos. No has hecho nada para que yo tenga misericordia de ti, pero voy a tener misericordia de ti. Y esta es otra postura de nuestro Dios que permea toda la escritura. Les voy a pedir que relean o lean en casa, hermanos, el capítulo 7, que es el que vamos a abordar en la sesión siguiente. Principalmente se habla de advertencias porque van a entrar a la tierra de Canaán. El capítulo 7 habla de dos cosas. En los primeros versos, Dios les advierte, mira, vas a entrar a una tierra de idólatras, a la tierra de Canaán. Hay 7 naciones allí que no me conocen, que tienen otros dioses. Bueno, el pacto que yo hice contigo es que tú no tengas otros dioses, nada más yo. Ese es el pacto. Yo soy tu único Dios, por lo tanto, nada más a mí me sirves y adoras, no a los otros. Y si me obedeces y me adoras solo a mí, estas son las bendiciones que te vendrán. Es decir, tú hiciste esto en el pacto, te mereces esto otro. Eso es. Ahora, bueno, en realidad son dos tareas, pues, ¿verdad? Una es que por favor lean el capítulo 7. Tienen una semana para hacerlo, me parece bastante, mis hermanos. Y la otra es una pregunta. ¿El pacto que hizo Dios con Israel es el mismo pacto que hizo con nosotros? ¿Tiene las mismas bases? ¿Sí? ¿Las dos partes deben cumplir lo mismo? ¿Sí? Básicamente esa es la pregunta. ¿El pacto con Israel es el mismo pacto que Dios ha hecho con nosotros? Esa es la pregunta y aquí dejamos esta sesión de hoy, hermanos. Ojalá que estudiemos y que pues ya me den ustedes su reflexión la siguiente sesión, ¿sí? No se preocupe, no vaya a pasar como con los grupos, ¿no? De alumnos que el maestro deja tarea y dicen, no, yo no la hice, así que mejor no me conecto porque qué tal si me preguntan. No, hermanos. Acuérdense que aquí estamos aprendiendo todos, ¿eh? Todos. Si se fijan, yo creo que ya se dieron cuenta, hay muchas cosas que yo no sé y apelo por eso luego a mi hermano Adán, a mi hermano Abraham, hermano Abraham Velázquez, Abraham Gordillo, a mi hermano Iván, a todos ellos, a Betty, a la hermana Sarita, que pues saben mucho de estas cosas. Así que usted no se preocupe, usted nada más lea y reflexione sobre esta pregunta acerca del pacto. ¿Es el mismo pacto? ¿Sí o no? Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Voy a pedir a mi hermano Iván, si es tan amable, de despedirnos en oración.